denunció penalmente este jueves por incumplimiento de deberes a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial. Para estar bien informado, La Tecla Noticias. La Tecla Noticias. De lunes a viernes a las 7 horas. Y hasta ahora, amigos, como siempre, excelentes recomendaciones para ustedes. Les voy a hablar de café gourmet de gusto, elaborado con los mejores granos de café, el balance perfecto de sabor, aroma e intensidad, ideal para acompañarte en cada momento. Café gourmet leonfilizado encuentra sus dos presentaciones, 25 gramos a $1 y 6 gramos a solo 25 centavos en tu tienda más cercana. Café de gusto, sabor que da gusto. No solo nos escuchas, también nos observas por nuestra página de Facebook. Dale me gusta a La Tecla 105.7 FM. Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Seguimos con Tecla Noticias. Noticias nacionales en La Tecla. Revisamos temas en el ámbito nacional, 7 de la mañana con 18 minutos. Si hay corrupción hospitalaria, resulta, señores, que los insumos médicos sin permiso ponen en riesgo la vida de los pacientes. El problema del desabastecimiento de medicamentos y dispositivos persiste en la red pública de salud. Mientras tanto, las empresas que se encargan de la provisión de estos insumos piden controles para poder participar en igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública. La Asociación de Distribuidores de Importadores de Productos Médicos ha detectado varios problemas en la compra de insumos médicos, tras constantes monitoreos a los procesos en el sistema de compras públicas, entre ellos que una gran parte de los proveedores que venden al sector público ni siquiera tienen permiso de funcionamiento, uno de los requisitos legales para hacerlo. El diálogo con Diario Primicias, en este caso la directora ejecutiva de ACEDIN, dijo que los proveedores agrupados que cumplen con la normativa sienten que juegan en condiciones de desigualdad. Por ello propone que el CERCOP revise al menos los requisitos antes de permitir que cualquier empresa participe en los procesos de compra de insumos médicos para los hospitales. Pero, ¿por qué sigue el desabastecimiento en los hospitales públicos? ¿Hay una explicación? La explicación es que mientras existe caos, se puede seguir robando. El desabastecimiento no se debe a la falta de recursos, se debe a una mala administración por parte de las entidades públicas en cómo deben llevar esa planificación. Si tienes un control sobre tu producción hospitalaria diaria, semanal, mensual, puedes saber si atendiste, por ejemplo, 200 apendicitis en un mes y saber qué paquete de insumos y medicamentos necesito para esas 200 personas. Entonces, proyecto 200 por los 12 meses. Pero eso no existe. No existe esa evaluación del servicio de salud para planificar adecuadamente. Y una prueba de ello es que la data que te da el Ministerio de Salud Pública es por atenciones. Entonces nos dicen que el año pasado tuvimos 50 millones de atenciones. La pregunta es, ¿qué te dice eso? ¿Atenciones de qué? ¿Cuántas son reiterativas? De esos 50 millones, ¿cuántos ciudadanos se atendieron durante ese año? ¿Por qué la data macro te puede decir que una persona fue 365 veces al ministerio, lo cual es falso? Hay gente que nunca va ni al IES. Esto es una realidad, señores. 7 de la mañana con 21 minutos. Muchísimos de los ecuatorianos están asegurados, pero resulta que prefieren ir a una clínica privada que al hospital del IES.
insumos médicos sin permiso ponen en riesgo la vida de los pacientes. Es porque hay corrupción hospitalaria. Es la nota informativa que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. La Corte Constitucional emitió una sentencia unánime en la que revisa la concesión irregular de medidas cautelares constitucionales que permitieron la liberación de 23 reos con condenas ejecutoriadas, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Se explica que las medidas cautelares solicitadas por los internos son improcedentes cuando buscan eludir su sentencia. No cuentan con apariencia de buen derecho porque contradicen su objeto y naturaliza la naturaleza jurídica, se añade. Los magistrados enviaron a la Fiscalía los casos de los jueces involucrados en estos 23 casos para que abran investigaciones por el presunto delito de prevaricato. Incluye a Emerson Curipayo, uno de los procesados del caso Metástasis. En el caso de los abogados patrocinadores, respecto al abuso del derecho en su accionar, ordena remitir el expediente al Consejo de la Judicatura para que se inicien las investigaciones correspondientes. La Corte, además, delimita este tipo de acciones constitucionales para que en el futuro ningún juez las conceda para contravenir una sentencia en firme, dando pie a liberaciones ilegales. Se precisa que el recurso de revocatoria es el mecanismo más efectivo para evitar que una medida cautelar constitucional autónoma siga vigente de forma indefinida. Entre las conclusiones, también se establece que el Consejo de la Judicatura efectúe una amplia y generalizada difusión del contenido de la presente sentencia mediante oficio dirigido a todos los órganos judiciales encargados del conocimiento de garantías jurisdiccionales. Entonces, la Corte Constitucional dictamina que las medidas cautelares no deben usarse para interrumpir sentencias penales. Así nos informa el portal de Ecoavisa. Tecla Noticias. Amigos, seguimos informando. 7 de la mañana con 23 minutos. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Y en otros temas, en el ámbito nacional, remueven a 7 directores provinciales. Esto ocurre en el Consejo de la Judicatura. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. El Consejo de la Judicatura removió a 7 directores provinciales. La decisión se tomó la noche de este jueves 29 de febrero en una sesión extraordinaria, poco después de que la Asamblea destituyera y, en este caso, censurara a Fausto Murillo como vocal de este organismo. Los directores provinciales removidos corresponden a las provincias de Imbabura, Azuay, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Manabí y Zamora Chinchipe. Así lo informó el organismo a través de sus canales oficiales sin precisar los motivos. El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, y las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui votaron a favor de esta resolución. Goyes, en su cuenta de la red social X, aseveró que desde hace varias semanas se venían distribuyendo direcciones provinciales de la Judicatura en coincidencia con el juicio político a Fausto Murillo. Las direcciones no son cuotas, son espacios que deben ser ocupados por perfiles altamente técnicos. Por ello, he votado para la remoción de los directores, apuntó. Las direcciones provinciales que quedan vacantes serán encargadas a los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia hasta que el Pleno de la Judicatura nombre a los nuevos directores titulares, así señaló el organismo. 7 de la mañana con 25 minutos, remueven a 7 directores provinciales de la Judicatura. El Pleno del Consejo adoptó esta resolución la noche de este 29 de febrero en sesión extraordinaria. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Construye expulsa de su bancada al asambleísta suplente Francisco Díaz. La bancada Construye expulsó de sus filas al legislador por haber votado a favor de la destitución y censura de Fausto Murillo y la censura de Juan José Morillo
en la Asamblea Nacional, quien coincide con la agenda de la impunidad y de las mafias, no puede ser parte de Construye, publicaron a través de un comunicado y agregaron que pedirán una explicación a la asambleísta titular, hablamos de Alexandra Castillo, por no estar en la votación y delegar a su alterno Francisco Díaz. Él, por su parte, respondió ese comunicado con el mensaje: mis valores y principios no son negociables. He sido coherente con mi país y lo seguiré siendo hasta mi último suspiro. La censura de Fausto Murillo ha sido calificada por esta bancada como una metida de mano a la judicatura. Por eso sus votos fueron en contra de la censura y destitución de Murillo y la censura de Morillo, mientras los votos para consolidar la moción de censura y destitución provinieron del Partido Social Cristiano, el correísmo y también el oficialismo. Construye expulsa de su bancada al asambleísta suplente Francisco Díaz. Así nos informa el portal de Ecoavisa. Tecla Noticias. Y el CAL suspende por 31 días a Gisela Molina, asambleísta de Gente Buena. El Consejo de Administración de la Legislatura CAL, con una mayoría ajustada, suspendió por 31 días a Gisela Molina, asambleísta de Gente Buena, tras una queja presentada en su contra por la correísta Victoria de Sintonio. ¿Cuándo no los correístas? La resolución fue aprobada este jueves 29 de febrero con los votos de 4 de los 7 integrantes de este organismo y que responden a las bancadas del correísmo y del oficialista Acción Democrática Nacional. La sanción se da 4 semanas después de que Molina y de Sintonio, quien preside la Comisión de Gobiernos Autónomos, protagonizaran un altercado en medio de una sesión cuando se trataba las deudas del gobierno central con los municipios. De Sintonio presentó una queja contra Molina, a quien acusó de protagonizar incidentes violentos e instigar a la violencia. Cuando se dieron los hechos, intentó desalojarla con la escolta legislativa, mientras esta última golpeaba la mesa, según imágenes divulgadas en redes sociales. En dicha sesión, Molina aludió al caso del narcotraficante Leandro Norero y alias El Ruso, en referencia al ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, lo que fue rechazado por De Sintonio, quien la señaló de haber apoyado a Guillermo Lazo, mientras el movimiento indígena al que pertenecía la asambleísta ponía a los muertos en el paro. En la primera suspensión que se da a una asambleísta en el actual periodo, bueno, en este caso sería la primera suspensión que se da a una asambleísta en el actual periodo legislativo. Una semana atrás fue amonestada por escrito la correísta Mónica Palacios por un altercado con la ministra de Gobierno Mónica Palencia. 7 de la mañana con 29 minutos. CAL suspende por 31 días a Gisela Molina, asambleísta de Gente Buena. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Cuando son ya las 7 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa. Al regresar tendremos más información.